Bueno, pues buenas tardes y queridos amigos y paisanos, aquí estamos, ¿verdad? Para terminar ya este ciclo que ha sido realmente este curso de lo mejor que yo creo, por los aportes positivos que se han dado aquí. Por eso me alegra mucho saber que parece que se va a publicar esto, porque si no la gente no se entera. Literalmente no se entera. Y las personas que han pedido como natural pero no dicen nada, son bobadas, ¿verdad? Que es simplemente para recordar, pero no dicen absolutamente nada. Y entonces, pues, cuando te hacen entrevistas, te hacen varias por la prensa, por los periodistas, dicen, ¿de qué han hablado ustedes? Claro, le dices algo, pero luego te ponen hablando sobre la educación, muy bien. Es que no dicen nada, no se enteran absolutamente nada de lo que hemos dicho, el que no haya estado aquí. Y por eso, por lo menos con este libro se pueden enterar y pueden juzgar, pueden tener un juicio, ¿no? Pues muy bien. El tema anunciado de mi conferencia consiste en tratar de contestar a la pregunta ¿educación para qué? Como muchos habrán advertido, la fórmula de esta pregunta está inspirada en lo que Lenin respondió a Fernández de los Ríos, que pertenecía a una comisión de españoles que fueron a la Unión Soviética a raíz de la Revolución de Octubre, pues a enterarse de lo que era aquello, ¿no? Y entonces les estuvieron explicando a Lenin y demás de que pudiera, de qué consistía la forma de trabajo, los proyectos de planes quinquenales y demás. Y esto al parecer a Fernández de los Ríos no le pareció muy atractivo y preguntó, bueno, ¿y dónde queda la libertad? Y le respondió Lenin, ¿la libertad para qué? Estaban todos muriéndose de hambre y demás, ¿para qué queremos la libertad? También me recuerda un poco cuando ahora estos días se lanzan a la calle la gente pidiendo libertad y con 5 millones de parados, ¿libertad para qué? Primero hay que darles de comer, ¿no? Pues un poco esto. Pues de esta fórmula pues está tomada esta educación ¿para qué? Pues porque por la misma razón. Es decir, educación pues es algo que todo el mundo da por supuesto. Y además educación se suele tomar pues en abstracto, es decir, sin adjetivos, educación. Por eso les traigo aquí el artículo de la Constitución para situarnos. Dice el artículo 27, pero es que tengo las gafas de lejos y no veo bien. Artículo 27. Dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Verdad? Como si nada. Eso no hay que lo entienda, como natural, no hay que lo entienda. Y porque entonces la educación no dice si de la personalidad humana si española, abulense, catalana, andaluza, ¿verdad? Eso no se sabe. Es un poco la misma ambigüedad que cuando dice en el artículo 42 dice el Estado deberá promover el acceso a la cultura de todos los españoles. Claro, yo pregunto a algún padre de la patria, ¿de qué cultura habla? ¿De la cultura cretense o de la cultura maya o de qué? Hombre, no, de la cultura. No, es que no es nada de la cultura, hay que decir de qué cultura, a qué cultura se compromete el Estado a permitir el acceso de los españoles. Pues eso lo mantuvieron en secreto, bueno, en ambigüedad, pues seguramente porque aquellos padres de la patria, cuando hablaban de la cultura, pues pensaban ya en la cultura catalana, que se dice ahora, y en la cultura vasca, y la cultura gallega, y inmediatamente en la cultura berciana, ¿verdad? Y en la cultura asturiana, por supuesto. Y como algunos de ellos habían oído campanas, o más que campanas, sobre la famosa tesis de Fichte, que es el que se inventó el concepto de estado de cultura, que Fichte pues fue un discípulo de Kant, que es literalmente que se inventó el concepto de estado de cultura. Si el estado pues es un concepto anterior, pero pues estado gendarme, ¿verdad? Estado de derecho, pero en esto fue estado de cultura. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que un pueblo que tiene una cultura propia necesita un estado. De manera que basta, es que eso es decir lo más difícil, pero vamos, supuesto que un pueblo dado, que vive en un territorio, tiene una cultura propia,
principalmente una lengua, pero también otras muchas cosas que acompañan a la lengua, este tiene una especie de derecho natural eterno a un Estado. Claro, aquí se fundaron todas las autonomías, todos los problemas que tenemos ahora, el Estado catalán, la cultura catalana, el Estado vasco, la independencia, sencillamente, porque claro, porque la cultura nacional, ¿por qué? Porque Cataluña es una nación también por la propia Constitución. Es decir, el que dice que la Constitución, y perdónenme ustedes, pues a mí no me importa, no tengo por qué engañar ni por qué callar nada de lo que tengo que decir. El que ensalza la Constitución del 68, cuyas ventajas yo no discuto, pues olvida a mi juicio que es un documento totalmente plagado de contradicciones, de ambigüedades y algunas de ellas maliciosas, totalmente maliciosas. Como cuando se dice en el artículo primero que España es una nación indivisible, pero a continuación dice, y además hay nacionalidades y regiones. Pero la palabra nacionalidad fue inventada ad hoc para esto. Nacionalidad siempre, debajo del diccionario de la lengua, nacionalidad es el predicado propio de una nación. Todo el mundo recordará en los pasaportes que ponen nacionalidad española, nacionalidad francesa. Entonces, al reconocer que hay nacionalidades, prácticamente el paso a que son naciones está dado, ¿verdad? Entonces, inmediatamente reivindicamos su condición de nación. Y todavía más, cuando en el título 8 se establece con toda precisión pues las competencias propias del Estado y las competencias propias de las futuras comunidades autónomas, ahí perfectamente, ¿verdad? Comunidades, competencias del Estado, se hace una lista que la hizo Otero Novas, precisamente, que directamente me comentó a mí, desde hace años, pero vamos, el otro día otra vez, que las hizo él por encargo de Soares, la lista del artículo 149 y 150. Y hizo también la lista de las competencias de las comunidades autónomas, que me parece que eran 32 o 42 o algo así. Bueno, pues perfecto, la cosa ya está establecida. Pero entonces viene el artículo 150.2 y dice: el Estado podrá transferir las comunidades propias del Estado a las autonomías, con lo cual es como si hubiera destrozado el artículo anterior. Esto está hecho con malicia, no, totalmente con malicia, sabían perfectamente lo que era aquello. Es decir, todos los problemas que tenemos ahora son problemas de un desarrollo, efectivamente, pues excesivo, tan excesivo que el otro día, pues el señor Mas en Cataluña anunció que él no era español y que naturalmente que se independizaba de España totalmente. Y esto lo dijo sin inmediatamente ser detenido y metido en prisión, ¿sabes? Poco antes hubiera sido fusilado. Pero claro, ahora es imposible, claro, por favor, no se fusila a nadie, ¿sí? Lo mismo dijo el señor Urkullu en el otro día. Es decir, que esta situación en donde España está desgajándose, está desintegrándose completamente, esta está completamente prefigurada en la Constitución. Y la prueba es que van al Tribunal Constitucional y esperan que el Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución de este modo laxo, pues les dé la razón. Bien. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? ¿Educación para qué? ¿Educación para qué? Claro, por la educación, no solo lo que la educación, es muy difícil saberlo. No voy a volver, quiero decir, a exponer por lo que expusimos en su día, pero simplemente reiterar, sobre todo para el público que no asistió, reiterar que el concepto de educación, que parece tan sencillo, es de los más difíciles que puede haber, porque contiene una contradicción. Pero ahora no vamos a entrar en esto, yo no quiero de ninguna manera volver a entrar en este asunto. La idea de educación es totalmente confusa y oscura, incluso porque contiene una contradicción. Pero esto no la invalida, porque esto muchas cosas contiene contradicción y también funciona, ¿verdad? La contradicción tiene que ver con que aquello que se educa es un sujeto, en principio humano. En principio tiene que ser una persona humana. Claro, porque no educamos al ganado, por ejemplo, lo domesticamos.
pero el principio tiene que ser una persona humana. Ahora, ¿qué es persona humana? Pues, según el Código Civil Español, pues aquel organismo que desprendido del claustro materno vive a las 24 horas después del parto. Ahora, este cuerpo, ¿verdad?, de este niño de un año, de un día, ¿es persona? Se supone que sí, claro, se supone que es persona. Y entonces por eso puede ser educado. Claro, la idea de persona es distinta. Esta semana hemos citado muchas veces a un famoso pasaje de Platón, de un diálogo llamado El Menón, que es un diálogo en el que Sócrates pues quiere enseñar geometría a un esclavo, a un niño, y le quiere enseñar el problema de la duplicación del cuadrado. Es decir, dado un cuadrado, ahí lo pinta en la arena, este cuadrado, ahora mira a ver si haces el doble. Bien, le preguntan a Sócrates si está dispuesto a explicar geometría a este esclavo. Y dice Sócrates, sí, desde luego, únicamente sabe griego. Es decir, porque si no sabe griego no se lo puedo explicar. Esa es la condición para poder educar en geometría al niño, es que el niño sepa griego ya. A un niño de un año no podría haber hecho semejante explicación, que es una explicación por lo que lleva ya 25 siglos analizada por mil maneras, porque es una cosa realmente ingeniosísima. Y entonces, aquí podríamos decir, para la educación en España, ¿sabe español? Porque si no sabe español no se puede educar a nadie, ¿verdad? Y además, el saber hablar un idioma, como el español, pues supone realmente la condición para ser persona, realmente, de modo positivo. Si persona, como todo el mundo recuerda, era la máscara que se ponían los actores para hablar, precisamente, el prosopon, para hablar. Es decir, si un individuo no sabe hablar, todavía no tiene la posibilidad de ser considerado persona o funcionar como tal. Hombre, será una persona metafísica porque tiene espíritu, porque en fin, eso es para los teólogos y para los que tengan una clarividencia que muchos no tenemos, ¿verdad? Es decir, la persona supone hablar, y hablar un lenguaje, no hablar en general, hablar un lenguaje. Porque a mí me preguntaban hace mucho tiempo, en la época del existencialismo, me preguntaban, pero varias veces, estudiantes de primero o de segundo de la Facultad de Filosofía de Oviedo, venían al despacho mío a decir que estaban, como decían, angustiados, que tenían angustia vital. En la época del Sartre, del existencialismo. Bueno, ¿y qué te pasa, hombre? Porque tengo la angustia vital. Estoy desesperado porque yo estoy hablando español y a mí no me han consultado en qué lenguaje tenía que hablar. Yo le decía, pero hombre, ¿cómo te van a consultar si no sabías hablar? Pues por eso es que estoy desesperado. Digo, bueno, me voy a suicidar. Digo, pues nada, me parece muy bien, lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? La grado de estupidez que tienes, que puedes suicidar cuando quieras. Y así, sí. Y únicamente le decía, bueno, me acordaba del Menón. Digo, ¿y qué me aconseja usted? Pues mire, yo le aconsejo primero que se lea, que se estudie el libro primero de Euclides, de la geometría. Dentro de un mes viene a ver si lo ha entendido. Y si no lo ha entendido, yo le doy la pistola. Y luego ni volvía ni nada, era todo un cuento, ¿verdad? Estaba con angustia vital, no estaba con angustia vital, porque además era un majadero, como se ve, es que no me han consultado en qué idioma tenía que hablar, es que es imposible consultar. Quiere decir que cuando hablamos de educación hay que partir de una situación donde el hombre ya está, de algún modo, preeducado, de algún modo, como se quiere decir. Si tiene que saber hablar, y se aprende en la familia, no en la escuela, por ejemplo. Entonces, este es uno de los problemas de la educación, uno de los problemas de la situación de la educación. Entonces, cuando se dice, claro, es que la educación tiene por objeto, claro, no construir una persona, que es lo que decía Kant. Sin educación la persona no sería persona, esto parecía muy fuerte. Y entonces, dice la Constitución y otras muchas cosas, dice, desarrollar las potencialidades de la persona. O sea, que está la persona pero que no está desarrollada, de manera que es una persona que no está desarrollada. Y además desarrollar algo que sea lo mismo que se desarrolla. Bueno, hay galimatías más grandes que pueda haber, de manera que es aquellos dos términos que señalaba Platón, el autor de las 5 ideas fundamentales que decía Platón, que
tiene dos hombres. La primera era el Teutón, era lo mismo. La otra es el Perón, lo otro. Pues la educación es que lo mismo, que la persona, esta famosa, que la persona llega a ser lo otro, ¿no? Pero que no sea lo otro, que sea lo mismo desarrollado. Si alguien lo entiende, pues ya está. Sin embargo, esto es la educación. Vamos a sacar este asunto y entonces excusa decir cuando la Declaración de Derechos Humanos, claro que no se vuelve, porque el Estado español recibió la Declaración de Derechos Humanos, cuando dice, artículo primero, todos los hombres nacen libres. Totalmente mentira, pero falso, todos los hombres nacen libres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tienen derecho a la educación, ¿no? En general, todos los textos legales pues están llenos de ambigüedades, de contradicciones, de absurdos que no se entienden, pero funcionan y pasamos por alto. Dicen, hombre, son cosas de abogados. No, precisamente esto lo hicieron abogados, casi todo. Precisamente la confusión viene de los abogados, precisamente. Son cosas de abogados. Sencillamente es que el análisis de un texto desde un punto de vista, pues eso, filosófico, sencillamente, pero filosofía no en el sentido alto, que esto hemos insistido mucho estos días aquí, no en el sentido de un saber poseído por una casta de gente sabia, ¿verdad? Que son los profesores de filosofía, ¿no? Filosofía en el sentido que luego hablaré de que todo el mundo es filósofo, todo el mundo, necesariamente, sobre todo se habla en español. Si hablan en euskera, la cosa ya sería un poco más difícil de determinar, ¿verdad? Y todo el mundo que habla español es filósofo necesariamente. ¿Por qué? Porque tiene ideas filosóficas, cuando ha aprendido a hablar, no antes, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque ideas tales como categoría, como sustancia, como nada, la idea de nada, ¿verdad? La nada de Heidegger, que viene de latín res nata, de cosa nacida. Pues entonces son ideas que están en castellano, completamente embebidas, y entonces no se puede hablar. La gente no sabe muy bien la categoría, pero la categoría fue una idea que se inventó Aristóteles, sustancia lo mismo, y bueno, muchísimas más. Entonces, el que habla en español está filosofando sin saberlo, eso es. Y entonces necesariamente está filosofando. ¿Por qué? Porque está utilizando ideas, con mayúscula, no meramente conceptos, llamamos conceptos, pues aquellas fórmulas o definiciones pues de objetos muy precisos, como puede ser esta copa, una definición de esto, o una definición de este aparato, ¿verdad? Definición de conceptos, y estos conceptos son necesarios para poder estar en el mundo, para poder vivir, pero estos conceptos brotan, desbordan en ideas, ahora veremos, y estas ideas son aquellas de las que se ocupan los filósofos, la filosofía, pero no una casta particular, sino todo el mundo. Y esto la gente no. Por eso cuando dice, ¿y qué dice la filosofía? Es una pregunta. El otro día, trabajé por aquí y me dijo, ¿y qué dice la filosofía sobre la educación? Digo, la filosofía no dice nada, porque no existe. La filosofía no es nada. Primero porque hay muchas, y segundo porque tan filósofo usted como yo, exactamente igual. Y por eso nosotros podemos hablar con todo el mundo en principio, y podemos hacernos entender de todo el mundo, cosa que no le puede pasar al matemático o al químico, porque es otra cosa diferente, ¿verdad? Y la paradoja es esta, que todo el mundo es filósofo, lo cual no quiere decir que todo el mundo sea de la misma categoría de filósofo. Es decir, unos son muy malos y otros son algo mejores, ¿verdad? Es decir, todo el mundo es filósofo, pero naturalmente no todo el mundo es igual. Es un poco cuando decimos todo el mundo es músico, pues sí, todo el mundo sirva en la ducha o su casa, pero eso no quiere decir que sea músico, quiere decir que es músico, pero en muchos grados de desarrollo. Bien, pues entonces la cuestión vamos a plantearla para poder acabar razonablemente dentro de la hora, si es posible, ¿verdad? La cuestión, por la cosa es infinita, ya la voy a procurar, si puedo, restringirme lo más posible. El asunto es sumamente importante, dificilísimo de resumir, y además yo creo que es muy importante si alguien quiere un poco enterarse un poco más allá de sus narices, ¿verdad? Pues esta es la paradoja de cosas tan vulgares que todo el mundo sabe, resulta que todo el mundo la sabe, pero que no se acuerda. ¿Se acuerda? O no repara en lo que sabe. Bien. Para decir otra vez en términos de Platón, el saber es recordar, pero no con memoria histórica, es otra cosa distinta. Es el análisis, el recuerdo del análisis, bien.
Bueno, pues yo creo que aquí una de las cuestiones más que podemos partir de esta es la siguiente, que cuando hablamos de educación, ¿para qué? Estamos hablando de educación, como veis por la expresión, pues sin adjetivos, educación, o sea, educación en absoluto. Porque y así es como se utiliza la expresión de educación, ¿para qué? O como el artículo que he leído. El objeto de la educación es como lo de la cultura que también decía, el objeto de la educación es esta. Si se dice educación, precisamente en abstracto. Si la educación estuviese adjetivada, por ejemplo, si dijéramos educación musical, entonces decir para qué, pues ya se sabe, educación, ¿para qué la educación musical? Pues para aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, la cosa no tiene más misterio, ¿no? O educación jurídica, o educación, pues yo qué sé, educación matemática, pues todo esto se comprende porque el adjetivo ya determina el fin de la educación. Pero cuando dices educación a secas, educación sin adjetivos, entonces pues no sabe lo que dice. De repente no sabe lo que dice. Sin embargo, algo se dice porque todo el mundo utiliza esa expresión, ¿verdad? Y se dice, por ejemplo, bueno, eso constantemente, vamos, esto es una de las reivindicaciones políticas más importantes de todo el pueblo español y francés y albano, y albanés, ¿verdad? Dice, no, es una vergüenza porque el Estado no gasta más que un 5% del Producto Interior Bruto en educación, y hace falta por lo menos el 50% para la educación. Y para la educación de calidad, además. Lo que hace falta es que se gaste mucho en educación. Claro, lo primero que pregunta es educación, pero ¿de qué habla usted? ¿De qué educación habla usted? Oye, de la educación. ¿Es que no sabe usted lo que es la educación? Pues no. Pues, es decir, la gente está diciendo que lo que quiere es que el Estado invierta más en educación. Y por supuesto que el Estado dice la UNESCO y la ONU y lo que quiera, ¿verdad? Que lo que hace falta es educación, que con educación se arreglan todos los problemas. Esa es la idea. La educación es el fundamento, pues para que una sociedad, pues, para decirlo con palabras ahora, muy de actualidad, que a mí me da vergüenza decirlas, pero en fin, voy a decirlas, para que la sociedad sea feliz y disfrute, se lo disfruta, ¿verdad? Porque eso es cuestión de educación. Pues, y con eso no se dice absolutamente nada, pero absolutamente nada. Pero aquí está la cuestión. Entonces, la pregunta que me podrán hacer ustedes, netas, es esta. Bueno, pues esto se resuelve dejando de hablar de educación y vamos a decir, a cualificar la educación, ¿para qué? Pues ya está. Vamos a quitar la palabra, la utilización de educación en abstracto y vamos a utilizar siempre esa palabra determinada, como pasa muchas veces, porque son palabras que los antiguos, bueno, concretamente Alberto de Sajonia y otros, llamaban sin categoremáticas y que ahora se llama así, que no tienen sentido por sí mismo, pero que tienen sentido cuando van unidas a otras palabras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las funciones en matemáticas? La función y igual a f de x, la f es la característica, pero si esa característica no le das los valores de las variables, aquí no tiene sentido. La característica es un contenido, pues esto, puramente indeterminado, que hace falta determinado. Pues esto podríamos hacer. Vamos a sustituirla por la educación y vamos a considerar no la educación genéricamente, vamos a decirlo así, sino especificando de qué educación hablamos. Y con eso estamos en una situación muy parecida a la que planteó pues uno de los mayores, según muchos es el fundador de la democracia moderna. Según muchos, yo no lo creo así, pero en fin, es una tesis totalmente, sobre todo en las facultades de ciencias políticas y económicas, es una tesis casi obligada, ¿no? El remitirse a la filosofía de Locke, de John Locke, en inglés, siglo XVII. Locke planteó un famoso problema que se conoce con el nombre del triángulo universal de Locke. Verán ustedes cómo se entiende perfectamente la cuestión. Sabemos que puedo decir que es la cuestión, aunque se entienda, se entiende que es difícil. Locke lo que dijo fue lo siguiente: no existe el triángulo universal. Un triángulo, nada, un polígono de 3 lados. Y el triángulo universal no existe. ¿Por qué? Porque no se puede dibujar. Pues es verdad. Uno quiere dibujar el triángulo universal y no, porque siempre o le sale isósceles, o le sale equilátero, o le sale escaleno.
¿verdad? Tú no puedes dibujar fuera de las especies de triángulo, no puedes dibujar el triángulo. Entonces, ¿cómo es esto? Que yo no puedo dibujar un triángulo, ¿no? Porque tú no dibujarás el triángulo universal, dibujarás un triángulo particular, específico, que es equilátero, el que tiene los tres lados iguales, isósceles, el que tiene dos lados iguales, o escaleno, los tres iguales. De manera que no puedes dibujar un triángulo universal. Luego, el triángulo no existe como idea siquiera, no hay idea de triángulo universal. A esto se le suele llamar el nominalismo de Locke. Denominación muy incorrecta, seguramente, porque Locke, en este ejemplo famosísimo, está utilizando triángulo equilátero, escaleno, isósceles, que también son universales. Es decir, no se refiere a los triángulos individuales, singulares, a este triángulo, ¿verdad? No está refiriéndose a otras clases de triángulos, a otros universales, pero en fin, vamos a dejar este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que el no dibujar el triángulo, el no poder dibujar el triángulo efectivamente universal, quiere decir que la idea de triángulo no exista. Hombre, yo creo que no, porque por una razón principal, porque hay teoremas de la trigonometría, prácticamente todos los teoremas. Vamos a tomar uno de los más sencillos, el teorema de que la suma de los tres ángulos de un triángulo vale dos rectos. Pues eso igual da que sea equilátero, que sea isósceles, que sea escaleno, la demostración es la misma. Entonces resulta que hay unos procedimientos para ver que hay propiedades que corresponden a las tres clases de triángulo. Luego hay una idea universal de triángulo, aunque no la dibuje. Hay otras formas de existir que dibujar, ¿verdad? Incluso el teorema de Pitágoras pues puede aplicarse a cualquiera de los triángulos y al triángulo universal, porque incluso cuando el triángulo es equilátero, pues entonces puedes siempre trazar una perpendicular por el vértice y dividirlo en dos triángulos, y a cada uno de ellos aplica el teorema de Pitágoras, y hasta de manera que aquello es universal completamente, el teorema de Pitágoras. Y como hay multitud de teoremas de la geometría de Euclides que son comunes a los tres triángulos, pues resulta que no se puede decir que no esté triángulo universal. Si usted quiere, le diríamos a Locke, si usted quiere esa idea de triángulo universal, lo que pasa es que no es anterior a las especies, no es previa, no es un género previo a las especies, pero es un género que sale después de las especies, como sea, por lo que sea, y por tanto es universal, hay una idea universal de triángulo. Y esa idea no la tiene el que nada más conoce el triángulo isósceles, por ejemplo. Bien, ¿por qué no hacemos lo mismo con la educación? Si resulta que la educación, pues es muy difícil saber qué queremos decir con ella, pues vamos a especificarla y entonces tratar de las especies de educación, porque al parecer las especies de educación, pues cada una tiene sus propiedades. Ahora, todas ellas tienen esa diferencia, ya he puesto el ejemplo. Esa es la diferencia con los triángulos universales, que resulta que las diferentes especies de educación no solamente son especies, es que se contraponen entre sí, es que son contradictorias. Esa es la cuestión, y ese es el problema. Y el que no conoce está en el limbo completamente alguno. Es que las especies de educación están completamente en contradicción unas con otras. Y la educación de calidad, pues lo mismo. A veces, cuanto más calidad tenga una forma de educación, mucho peor para otros. El ejemplo más próximo, digo, por la vecindad que tenemos con el País Vasco, ¿verdad? El ejemplo más próximo es el de las Ikastolas. Allí será una educación de calidad. Claro, se lo reclama una y otra vez. La calidad no se ve muy bien lo que es. La calidad puede referirse a los contenidos, ¿verdad?, que se explican cosas muy profundas, o puede referirse a los métodos de la escuela, pues que tienen instrumentos, ¿verdad?, tienen proyectores, tienen medios audiovisuales, en fin, los profesores tienen micrófonos, tienen, yo qué sé, es decir, es de calidad. Pero claro, ¿esa calidad en qué consiste? Pues en enseñar las patrañas sobre la historia de España que conocemos, ¿verdad? Ponerles un mapa allí que no tiene Israel, que no tiene una parte, un mapa que está dibujado allí, que contiene, en el mapa de Euskal Herria, contiene pues las provincias vascas, más Navarra, más las provincias francesas, y aquel mapa no existe, y sin embargo es el que están viendo todos los niños durante escaleras de calidad, porque el mapa puede estar muy pintado, pero cuanto mejor esté pintado, peor, porque más engaña, ¿verdad?
De manera que entonces, y esa educación de calidad es contradictoria, por ejemplo, en relación con los contenidos de la historia, donde se habla de Juan Zuría y de la batalla de Arrigorriaga, que son patrañas completamente, ¿verdad? Esa que se inventó Sabino Arana y Atláteres, eso está en contradicción con los otros contenidos de la historia de España, de la historia universal. Entonces, como vemos, no es tan sencillo decir vamos a dejar de hablar de educación a secas y vamos a calificarla con espíritu nominalista, se diría, o positivista, porque eso todavía es peor. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Por de pronto, analizar, cosa que no voy a hacer aquí porque es una cosa que es muy larga y nosotros hablamos de conceptos lisológicos. No quiero entrar en esto, para que vean que la cosa es mucho más compleja de lo que pueda parecer. Luego se entiende muy bien, pero disponiendo de horas por delante, ¿no? Entonces, que educación es un motor lisológico, que es un concepto pues oscuro y confuso, no por ello deja de ser una idea oscura y confusa, una idea borrosa. Hoy día se habla mucho de los conceptos borrosos, ¿verdad? Hay una lógica de conceptos borrosos, que son los que se utilizan, que no, un concepto confuso es el que no es distinto, es decir, el que no distingue las partes, que está compuesta el objeto, y un objeto oscuro es el que no es claro, el que no está distinguido por otro. Ejemplo, si miramos la luna en una noche clara, ¿verdad? Pues la luna es un objeto que es pues muy claro, porque diferencia la luna de lo demás, pero es confuso porque no veo muy bien las manchas que tiene allí, es una cosa que no veo muy bien. Con un telescopio el concepto se aclara. Pero sin embargo, el concepto oscuro de la luna, confuso, es decir, no distinto, pues no le quita la condición de concepto. Pues esto es más o menos lo que pasa esto del fisiológico. Entonces la educación, pues es un concepto confuso y oscuro, pero sin embargo, pues tiene su función como natural. Y la educación, un poco por lo que he dicho antes, supone lenguaje. Es decir, si no hay lenguaje, no hay posibilidad de educar a nadie. No hay posibilidad de nada, absolutamente de nada. Y más aún añadiré de lenguaje escrito, no solamente oral, el lenguaje escrito. Es decir, sin lenguaje escrito no se puede explicar matemáticas. Y esto se dirá, hombre, esto es muy sencillo, claro, porque hace falta hablar. No, pero no es por hablar, que ya es bastante. Es por hablar y por escribir. ¿Por qué? Porque en un lenguaje que ha logrado llegar al grado de la escritura y que tiene ya obras escritas, que haya una tradición escrita, como tenemos en España, por ejemplo, que tuvimos aquí para unir más lejos a Gonzalo del Berceo, por ejemplo, pues entonces ese lenguaje escrito ya contiene en sí mismo una especie de álgebra. Ahí está la famosa ley de articulación y ahí está contenida la estructura misma después del álgebra y de las estructuras matemáticas, y la propia álgebra del lenguaje. Claro, es una álgebra del cerebro. Bueno, a mí que más me da que sea del cerebro, ¿no? Donde se ve es el lenguaje, no un lenguaje ya formalizado de este tipo, no un lenguaje de interjecciones, de gritos, tal como puede ser el lenguaje de chonas o de ese tipo, no un lenguaje ya organizado. Y entonces, por esa razón, hasta que no hay un lenguaje, no hay nadie que pueda entender ni el teorema más sencillo de geometría, ni educarse en nada, absolutamente nada. Y entonces, la educación, pues, es una operación, una transformación idéntica, es decir, bueno, cuasi idéntica, por las razones que he dicho, una transformación de un sujeto que habla, de un sujeto humano. Si de hombre también se educan los animales y las plantas, pues sí, la tienen, también lo hemos defendido aquí, pero vamos a dejar de momento por tres cosas porque no hablan. Lo cual no quiere decir que los animales no pueden también tener conductas prolépticas, es decir, conductas que se proponen, propositivas se llaman también, conductas propositivas. Es decir, por ejemplo, un castor pues construye diques y los construye con una precisión realmente asombrosa, y no digamos las abejas cuando construyen los panales, ¿verdad? Y entonces los animales, y no digamos sultán, el famoso sultán de Keller, en su experiencia de Tenerife en los años 18 y 19,
cuando demostró que el chimpancé pues tenía una inteligencia bastante notable, muy superior, por ejemplo, a la de algunos niños o infradotados humanos. Le ponía un plátano ahí en la jaula, unas cañas de bambú por ahí sueltas, unos cajones, y entonces, claro, el sultán empezaba a dar saltos y no llegaba al plátano, pero por fin se le ocurría enchufar las cañas y llegaba, y si no llegaba, arrastraba los cajones, se subía y lo cogía. Pues más inteligencia, difícilmente, es decir, demostró completamente, y fue uno de los pioneros de la etología, claro, de lo que llamamos etología. Y el estudio de la conducta humana, es que los animales no son racionales, porque solo el hombre es racional. Bueno, esto es una cuestión también muy discutida, que ya se trató desde la antigüedad. Es muy famoso el llamado perro de San Basilio, que es un perro que, según San Basilio, pues resuelve silogismos disyuntivos. Es un perro que va siguiendo a la liebre, por ejemplo, y llega a un camino que se trifurca en 3 caminos. Entonces el perro huele la primera senda, no ve rastro, va al segundo, huele tampoco el rastro, y entonces, sin oler, se tira por el tercero. Entonces, claro, el perro se analizaba así, pues es un proyecto que se puede formalizar, pero vamos, de 3 disyuntivas, resulta, niega una 9 y queda la tercera. Entonces es un silogismo disyuntivo de los que estableció Aristóteles y los estoicos y demás. Sí. Hoy día se ha llegado a una especie de compromiso para algunos, por lo menos nosotros nos valemos para evitar complicaciones, pues utilizamos la tecnología de Brunswick, que por ahí por los años finales de los 40-50, pues dijo, hombre, que los animales no son racionales, pero son racionorfos, ¿verdad? Con lo cual ya la cosa queda más, sí, porque además también es cierto, tampoco son racionales en el sentido nuestro, porque la racionalidad, tal como la entendemos nosotros como definición de hombre, no es la condición que tenga una mente, un cerebro que está ahí funcionando como el fantasma de la máquina en nosotros, ¿verdad? Que tenemos razón, pero no, razón no es eso. Lo que tenemos por razón es precisamente la racional, es precisamente algo que exige objetos externos que manipular. Hace falta objetos como pueda ser esta botella y esto, y entonces, si yo sé que esto es esto y se cierra así, pues tengo razón, tengo racionalidad. La racionalidad es una especie de composición y descomposición de objetos físicos, precisamente, de objetos físicos, corpóreos. Digo esto porque como los sabios de la UNESCO han inventado el concepto de, ¿cómo le llaman? Patrimonio inmaterial. De patrimonio inmaterial de la humanidad. Se dan cuenta qué cosas pasan, tienen a nuestras narices. O sea que resulta que hay un patrimonio material de la humanidad, que es, pues, que sea la catedral, lo que será, el gallo y la gallina, ¿verdad? Patrimonio material, corpóreo, grosero, está ahí. Pero además hay un patrimonio inmaterial, que si es inmaterial será espiritual, digo yo. Y, pues, por ejemplo, el silbo canario, o la muñeira, no sé qué otras cosas han declarado patrimonio inmaterial. Claro, ¿cómo pueden ser tan indoctos esta gente, verdad? El silbo canario es tan material como otro, pues son ondas de aire que están allí. Entonces, si fuera inmaterial no podríamos verlo ni reconstruirlo. Sin embargo, ahí tienes fiestas, decretos, nombramientos de patrimonio inmaterial de la humanidad. Hombre, preciso un poquitín, ¿verdad? Están dirigiéndose a todo el mundo, ¿verdad? Y tratando a todo el mundo como si fuéramos imbéciles. Pero bueno, ahí está. Y tan contentos si nos dan un premio por el patrimonio inmaterial que tenemos de la humanidad. ¿Bien? Bueno, pues entonces, la educación, decimos, es una actividad que hacen algunos sujetos sobre otros, que tienen que saber hablar, etcétera, que son personas de algún modo, para transformarles en lo que sea, ¿verdad? Y entonces, esta multitud de sujetos, pues millones y millones de individuos que son educados mediante actividades con objetos corpóreos y extrasomáticos, esa es la cuestión. Es decir, que no nos educamos por telepatía, ¿verdad? Por telepatía tenemos otras cosas, pero educarse no. Tenemos que hablar o bien o manipular. Sobre todo cuando hoy día los fisiólogos y antropólogos nos van diciendo que el hablar con la boca
pues que no es la operación primaria del hablar, diciéndole la racionalidad está en el lenguaje, es una tesis que es del siglo XVI totalmente clásica, ¿no? Al hablar, el hombre es un animal que habla y al hablar pues está pensando, el pensar es hablar, ¿no? Y por tanto, el mover las manos es propio de un chimpancé. Eso me lo han dicho a mí varias veces. Bueno, ¿usted por qué mueve tanto las manos? Bueno, usted o cualquiera, que al hablar estamos moviendo las manos. Se dice, hombre, porque al hablar, pues, nos apoyamos en la mímica, en el lenguaje mímico. Sí, nos apoyamos. Y claro, yo conocía a un señor llamado el tirano Adán, mucha gente se acostumbra a que me decía esto mismo hace 30 años en Salamanca, y decía, no, es que hay que acostumbrarse a hablar sin mover las manos, ¿verdad? Porque simplemente el lenguaje, es lo que es propio del hombre. Entonces, claro, hablaba ahí sin parar, yo no sé cómo se había entrenado en hablar, porque le consideraba completamente artificioso y estar, ¿para qué tienes que hablar de esto? Si ya lo has dicho, lo que ignoraba completamente este señor y toda su tropa, ¿verdad? Que resulta que cuando hacemos así, no es que estemos apoyando lo que hacemos con la boca, sino al revés, con la boca estamos imitando lo que hacemos con las manos. El primer lenguaje del Neandertal fue mímico, al parecer. Bueno, hay estudios completísimos sobre este asunto. Entonces quiere decirse que el hablar mímicamente estamos moviendo las manos, o la cara, o lo que fuera, el cuerpo, y por tanto estamos utilizando cuerpos, o enganchando piezas, o lo que fuera, ¿no? Y ahí es donde viene la racionalidad, cuando estamos ensartando una serie de piezas, componiendo, descomponiendo, esa es la racionalidad, no la que esté en el cerebro. Bien, pues entonces, desde esta perspectiva, los millones de hombres que vivimos hoy en la Tierra, pues somos racionales porque hacemos cosas de estas, por eso, y lo volvemos a hacer, y vamos al Vietnam y vemos allá unos individuos haciendo esto, o coreanos o lo que fuera, hombre, pues lo entendemos, pero lo que hacen y lo imitamos, en fin, bien. Y esto resulta que nos permite dividir a esta humanidad que está funcionando, pues en tres clases temporales, que llamamos presente, pasado y futuro. Naturalmente, aquí no hablamos de la línea del tiempo, porque esto no es una línea, porque además eso no hay que la entienda. Es decir, el presente es lo que está atrás, el pasado lo que ha quedado atrás, el presente y el futuro lo que viene, etcétera, lo que viene no ha venido, por tanto no sabemos de qué hablamos. El pasado ya no existe, entonces nada más existe el punto del presente, pero como ese punto va constantemente cambiando, él dice, no, pues entonces resulta que no sabemos lo que es el tiempo. Pues aquello que decía San Agustín, si me preguntan lo que es el tiempo, si no me lo preguntan, lo sé, si me lo preguntan, no lo sé. Así eso, cada uno se haga la pregunta. Si a mí no me preguntan lo que es el tiempo, lo sé, claro, no lo voy a saber, pero si me lo preguntan, no sé, a ver qué decir. Bueno, pues por esa razón yo no quiero hablar del tiempo, del pasado, pero en ese sentido. Nosotros hemos dado una definición del tiempo adecuado precisamente al lenguaje y a la educación, que tiene el siguiente sentido. Los millones de hombres pues se pueden clasificar en tres grupos. Primero, aquellos hombres que han influido sobre nosotros de un modo total, nos han moldeado, pero nosotros no hemos podido influir en ellos, porque se han muerto, no podemos tener influencia en ellos. Es decir, los muertos de los que nos han precedido nos han moldeado, y cada vez más, es decir, cada vez tenemos más muertos a la espalda, ¿verdad? Y cada vez somos más efecto del moldeamiento que nos han hecho los muertos, entre otras cosas, fundamentalmente el lenguaje. Que nosotros podemos, gracias al lenguaje escrito, no al del silbo canario, al lenguaje escrito podemos saber lo que hicieron nuestros antepasados y podemos conocer, esa paradoja que antes se ha subrayado, podemos conocer nosotros mucho mejor la época de Ramsés II que la podía conocer Ptolomeo, ¿verdad? Sabemos mucho más de aquello que esto, ¿por qué? Por los documentos escritos. Entonces esto sería el pasado, un conjunto de hombres que influyen sobre nosotros y nada más conocemos sus cadáveres si los conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo nos han moldeado, entonces a personas nos han enseñado a hablar. La segunda clase es aquellos hombres que se influyen los unos a los otros, que se están influyendo los unos a los otros. Este es el presente.
Entonces el presente ya no es puntual, no es que se agote en un instante, ¿no? Sino que el presente es el conjunto de hombres que puede durar 100 años, por ejemplo. Hay muchos presentes que se van sucediendo. Es el conjunto de hombres que han convivido unos junto a otros en determinadas circunstancias y que se han influido en nosotros o que se siguen influyendo. Influyendo quiere decir, o bien por vía pacífica, por vía violenta, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Generalmente por vía violenta, pero y entonces es una visión del presente. Y el futuro, pues la cosa es bien clara. El futuro es el conjunto de hombres que todavía no existen y que dependen enteramente de nosotros. Es decir, los hijos y los nietos, etcétera, no existen. Sin embargo, en función de ellos hacemos la educación principalmente y hacemos las obras públicas, ¿verdad? Con una programación secular para un siglo, algo más, pero no para un milenio, aunque se diga programa del milenio, eso es música celestial, ¿verdad? Pero bueno, el que hace un programa para el milenio de cada duda que tiene, ¿verdad? Como si lo que va a pasar dentro de un milenio, ¿vale? Es una cosa completamente loca. Pero en fin, en todo caso, programar para un siglo sí, claro, las carreteras hay problemas para un siglo de duración, o los puentes, etcétera, y algunas duran mucho más, duran 2000 años o 3000 años, claro. Y los lenguajes también, los lenguajes pues duran 2000, 3000 años, etc. Es decir, que entonces el futuro es algo, una masa totalmente amorfa, inexistente, pero que irá tomando forma humana según nosotros y según el conjunto de hombres que la haya educado. Por eso es tan importante ver en qué lengua educamos, ¿verdad? En qué costumbres educamos. La cosa no es cuestión de decir que si lenguaje vehicular o no, es que es mucho más que vehicular, que es una metáfora horrible, ¿verdad? Como si el lenguaje fuera una silla de ruedas donde llevamos los contenidos. El que inventó esta expresión, esta metáfora de lenguaje vehicular, que si es el catalán, es el español, es una cosa verdaderamente locura. Se ve que está inventado esto, pues ocurrió esta metáfora porque no tenía otra, y vamos, le demostró la magnitud de su carácter, ¿verdad? Bien, entonces, la educación, pues ¿para qué? ¿Para qué la educación? Pues realmente hay muchos fines que se pueden expresar. Lo importante ahora es clasificar estos fines. Hay infinitos fines, pero que son contradictorios. Bueno, que no están armónicos todos ellos, es la dificultad, y no habría problema. Y estos fines, pues hay muchas clasificaciones, pues, la más obvia, en fin, hay tipo de más además, la más obvia es distinguir en fines de carácter, no sé qué llamamos, categorial, es decir, que pertenecen a una categoría determinada, una categoría tecnológica o artística o como fuera, ¿verdad? Y luego fines que trascienden las categorías, que son transcategoriales, lo que los antiguos llamaban trascendentales, porque ya no se mantiene en una categoría sino en varias. Pues por ejemplo, un ejemplo típico de fines categoriales. ¿Cuál es el fin de la educación? Si lo preguntamos a la Comunidad de Madrid, dirá, por boca de Esperanza Aguirre, otras parecidas dirá, el fin de la educación de la Comunidad de Madrid consiste, entre otras cosas, en que todos los madrileños, o que viven en Madrid, consigan hablar en inglés a un rango de 4 entre 5, ¿verdad?, para el año 2050. O que el 90% o el 80% de los madrileños. Por esto es un fin preciso de la educación. Debe tratar de que todo el mundo tenga inglés, ahí está muy bien. Pero claro, lo pone inglés para que tiene que saber inglés. Hombre, porque está clarísimo, para que tiene que saber inglés, porque sí, entonces ese fin tiene que estar metido dentro de otros fines. Como natural, ese fin ya no es un fin en sí mismo. Porque ese fin, ¿para qué queremos inglés? Bueno, pero ¿se da usted cuenta lo que es enseñar inglés y, por ejemplo, no enseñar chino? Por caso, o ruso. Claro, porque dado que sabemos perfectamente que desde aquí empieza ya un análisis de carácter de la filosofía de la historia, sencillamente no de historia, pero de la historia. Aquí estamos decidiendo lo que queremos ser. Es decir, si nosotros sabemos, o creemos saber, que la evolución geopolítica prácticamente desde hace 2000 y pico años se compone de imperios, todo lo demás es música celestial, ¿verdad? El imperio Alejandro, el imperio romano, luego los imperios sucesores, los reinos sucesores,
después el Imperio Español, el Imperio Británico, el Imperio Sacro-Romano Germánico, el Imperio Soviético. Es decir, lo que ha habido son imperios construidos al cabo de muchísimos miles y decenas de miles de años desde que salimos de las cuevas de la puerta, claro. Pero la sociedad humana se ha organizado en imperios, en grandes unidades y grandes imperios. Estos imperios los hemos comparado nosotros muchas veces con las placas tectónicas que dicen los geólogos. Es decir, que los imperios, claro, pues chocan entre sí, precisamente porque estos imperios están unos contra otros, precisamente. Y entonces, esto es una cosa muy importantísima, pero en fin, de pasada la digo, cuando se dice que la Constitución de Cádiz, 1812, que fue el motivo de la Constitución de la Nación Española, por la Constitución de Cádiz, pues hombre, se dice la verdad a medias, porque no fue la Nación Española la que nació, entonces la Nación Española ya existía hace mucho tiempo. No es que la Nación Española fuese un resultado, un parto de la Constitución de Cádiz. La prueba es que hace ya muchísimos siglos antes hablábamos de la Nación Española. Siempre hay que recordar las conversaciones de Ricote con Sancho cuando vuelve, ¿verdad?, el morisco, y le dice: yo quiero volver a vivir, que viene clandestino a España, y se cuenta con Sancho y le dice: no, yo he querido venir otra vez a España porque es mi patria natural y porque tal, ¿verdad? O bien cuando el bachiller Carrasco le dice a Don Quijote: sois el espejo y honra de la nación española. ¿Claro? Eso ya pueden decir unos como lo dicen los catalanes, que España nació con la corte de Cádiz. Es mentira, totalmente falso. Pero sin embargo nos tragamos esas mentiras, ¿verdad? Nos tragamos, no hay por qué tragárselo. Bueno, pues entonces esta idea de la nación española, pues que nace en Cádiz, pues no es así. Desde el punto de vista de las placas que decía yo, lo que ocurrió fue que en el choque de placas, el imperio inglés y el imperio francés de Napoleón chocaron entre sí con el imperio español y salió perdiendo el imperio español, pero salió perdiendo mucho después de la corte de Cádiz, porque cuando lo que salió de la corte de Cádiz fue la nación española, y la nación española, según el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, la nación española está compuesta por todos los individuos que viven en ambos hemisferios. Es decir, la nación española de la corte de Cádiz no era la península, eran todos los hemisferios, tanto de América como de Asia, de Filipinas y demás. En la que entonces la cosa no tiene ni pies ni cabeza. Entonces lo que pasó allí fue otra cosa distinta, a otra escala diferente. Dicho de otra manera, que el imperio inglés fue siempre enemigo de España, mucho más ante el imperio francés de Napoleón, y entonces ahora estamos viendo los coletazos de aquella esto es filosofía de la historia, sencillamente. Es decir, se pone esto, se pone otra cosa a esa escala, pero no se puede estar hablando de naciones y de fechas, no son cosas a esa escala. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir, cuando decimos vamos a hablar inglés, claro, es reconocer ya desde el principio, pues que hemos sido vencidos definitivamente por los ingleses, y que los 500 millones de españoles que quedan, que no es poco, pues resulta que no nos importan, ¿verdad? Cuando realmente ahí es donde está el porvenir del idioma nuestro, más que el inglés, o que el ruso, o que el chino. Son cosas de estas que los gobiernos de una nación, como España, tienen que tener en cuenta cuando se decide a ver si para qué la educación, si es para aprender inglés en un mes, para que puedan ir a una serie de Erasmus y de ingenieros a aprender esto, pues que aprendan de otro lado, que se fabriquen ellos mismos sus posibilidades, y además no es quedarse aislados, porque el que necesita el inglés que lo aprenda, pero es otra cosa diferente. Bueno, vamos a dejar este punto. Lo que quiere decir ahora es lo siguiente, que entre estos fines de la educación, pues hay múltiples, como pueden imaginar, pero hay algunos fines que naturalmente estamos hablando siempre de fines propositivos, me parece que hemos dicho antes, o prolécticos. Es decir, son fines que se caracterizan porque se proponen un modelo o un canon de lo que van a hacer. Es decir, antes la conducta está fundada en llevar adelante un canon, que pueda ser el plano de una casa o lo que fuera, ¿no? O una estatua, o un proyecto, o una sociedad, lo que fuera. Hay un proyecto, un plano, y decía, por ejemplo, Marx, aunque equivocadamente, pero en fin,
La diferencia entre el hombre y las abejas es que las abejas, cuando construyen sus colmenas, pues no tienen planos previos de lo que van a hacer, mientras que los hombres hacen un plano previamente a lo que van a hacer. Hay planos, bien. Pues el plano es el proyecto y luego se construye conforme al plano con todas las rectificaciones posibles, porque casi nunca sale lo que se ha planeado, pero al fin siempre se le aproxima un poco. Entonces, estos fines prolépticos no son los únicos. Hay otras finalidades que no son prolépticas, pero son teleológicas. Tampoco podemos entrar en este asunto porque es cosa de decir. Son teleológicas en el sentido de que tienen una finalidad, pero no propositiva. Es decir, cuando, vamos a suponer, nosotros tenemos manos, ¿verdad? Tenemos manos y las manos son, Anaxágoras lo define así, las manos son el cerebro de la humanidad. Es que realmente, como he dicho antes, lo que nosotros hemos desarrollado son con las manos. Y hombre, las manos las maneja el cerebro. Hombre, por supuesto, pero el cerebro por supuesto no voy a decir nada, son las manos, porque las que han permitido ver las formas de los objetos, etc. Y separarlos. Decía Poincaré, por ejemplo, un famoso matemático, si cogéis a un niño y lo tenéis atado durante los 4 primeros años de su vida a una silla, este niño no podrá saber nunca geometría. Esto es una especie de Poincaré que luego desarrolló muchos los psicólogos, pero fue la intuición de Poincaré. ¿Por qué? Porque para saber de geometría hace falta previamente pues conocer las formas y situaciones, relaciones topológicas entre los objetos, y para eso hace falta moverse. Y por tanto un niño atado no podría, sería por nada completamente como un mongólico, peor, no podría hacer nada. Entonces la idea de la educación, el tener manos, no es una cosa propositiva. Nosotros tenemos manos, los primates, por eso se llaman primates, le dieron nombre de primates porque tenían ya manos, ¿verdad? Pero los primates, ¿por qué tienen manos? Pues por ejemplo porque las tienen también los anfibios, o porque los peces tienen aletas. ¿Y por qué los peces tienen aletas? Pues porque las amebas tienen pseudópodos, y porque los infusorios tienen cilios o tienen flagelos. Pero claro, las aletas no tienen flagelos porque alguien le haya diseñado los flagelos. Bueno, esto se lo piensan muchos, que lo piensen, ¿verdad? Porque hay un demiurgo que les ha dibujado el diseño inteligente que hablan ahora. Pero ese diseño no es inteligente ni racional, es raciomorfo, es otra cosa diferente. Pero fíjense en qué mundo nos metemos aquí ahora ya, ¿verdad? Es cosa que no voy a dejarlo porque si nos metemos aquí no salimos. Entonces, el argumento principal es que el que tiene manos no ha proyectado tenerlas. Y entonces, cuando se encuentra que ha nacido y tiene manos, pues agarra, ¿verdad? Y el agarrar es una acción teleológica, pero no propositiva, es simplemente instintiva, diríamos, pero será propositiva después. Bien. Entonces, ¿de dónde sacamos las diferentes planes y programas, ¿verdad?, para una conducta que pueda ser educada? Pues sacamos de lo que llamamos espacio antropológico. Tampoco voy a empezar telegráficamente porque no hay forma, es imposible, no hay forma de terminar. De manera que los hombres no vivimos aislados, como todo el mundo sabe, sino que vivimos en un espacio antropológico. Ese espacio le damos forma de 3 ejes, que llamamos el eje angular, el eje radial y el eje circular. El eje circular es el que está constituido por las conexiones y relaciones de unos hombres con otros, de unos individuos con otros o grupos con otros. El eje radial, en virtud de un diagrama que aquí no podemos explicar, contiene todo lo que nos rodea, la naturaleza, para decirlo rápidamente. Y el eje, la naturaleza inanimada, ¿verdad? Y el eje angular está constituido por todos los cuerpos que nos rodean, pero que les atribuimos personalidad, o capacidad de hablar con nosotros de algún modo. Para ponerles ejemplos rápidamente, ejemplos de estos son precisamente los animales. Los animales los distinguimos de siempre de las cosas, ¿verdad? Los animales, de los animales de las cavernas, el oso, el tigre de dientes de sable, etcétera, etcétera, y los animales
Y por supuesto ahora los extraterrestres, claro. Los extraterrestres todo el mundo cree en ellos. Las estadísticas nos dicen que la creencia en los extraterrestres pues es la religión de nuestros días. Es decir, todo el mundo cree en extraterrestres. Más o menos, con más o menos prudencia, eso es una creencia que se ha difundido a raíz de los vuelos espaciales y demás, pero todo el mundo cree en los extraterrestres. Y además, sobre todo, se leen cosas, muchas veces citar esto, hace ya los años 60, recién llegado a Asturias, me encontré el periódico que me fue la gran sorpresa, que en el periódico, La Nueva España, ponía grandes titulares, decía taxista de Ujo, detenido en la carretera por la visita, por haber recibido la visita de los extraterrestres. Claro, la cosa era tan asombrosa, digo, esto un año antes habían dicho, taxista de Ujo, presa de un ataque paranoico, está en el hospital por víctima de una alucinación. Entonces quiere decir que los periodistas se creían que habían visto los extraterrestres, si no, no hubieran dado la noticia así, ¿verdad? Y todo el mundo se lo cree, muchos días después, bueno, ya la cosa es nada ordinaria, y todo el mundo cree en los extraterrestres, aunque con cierto recelo, cierta sospecha, no quiere hablar, pero es que todo el mundo cree, porque dirá, bueno, ¿y por qué no la leen? Bueno, y la prueba es que los soviéticos empezaron a gastar rublos y rublos en la observación extraterrestre, luego siguieron los americanos, está el proyecto Arecibo y tantos otros, mirando a ver si reciben algún mensaje de los extraterrestres y mandando ahí un mensajito del Chagán y tal. Y además gastando muchos millones bueno, y sobre todo anunciando, hombre, que si en Marte hay agua y por tanto si hay agua hay vida y esto es lo que nos importa, ¿verdad? Y todo el proyecto este de CERN, de Ginebra, pues que claro que seguramente hay agua, ¿verdad? En algún planeta hay extraterrestres, claro, es que todo el mundo cree en extraterrestres. Esto pertenece a esa aura. Bien, entonces los patrones de la educación podemos sacarlos de los tres ejes, rapidísimamente. El primer patrón de modelos para hacer y para preparar, para la prótesis, para la preparación, pues lo sacamos del eje circular. Es decir, del eje circular, pero sobre todo del eje circular en abstracto. Porque es que decimos que lo que queremos es educar para que el hombre sea hombre. La cosa tiene bemoles, ¿eh? La educación humanista, queremos la educación del proyecto hombre. Y el proyecto hombre sí tiene un sentido más particular en alguna organización que es de los borrachos y los adictos que dejen de ser borrachos para que sean hombres. Pero luego tiene otra connotación que es, queremos hacer el hombre. ¿Y este hombre qué es el hombre? Hombre, pues hay muchas variedades. Yo quiero ser como el hombre del Renacimiento, dicen algunos individuos, que no sé qué pasa con el Renacimiento, ¿verdad? Como Leonardo da Vinci, yo quiero ser el hombre del Renacimiento. Otros dicen, yo quiero ser como el hombre antiguo, bien, y así todo lo que se quiera, hay humanidades, todo el punto. No es el humanismo, lo que hace falta, y hay facultades de humanidades y campus de humanidades. ¿Por qué? Porque las humanidades queremos que los hombres del futuro sean educados según el modelo de hombre. Y claro, ¿y las humanidades qué son? Hombre, por las humanidades la gente no se entera de lo que son las humanidades. Las humanidades es un concepto que inventó Cicerón, y bueno, inventó no, lo espabiló, o sea, y en el discurso pro Arquia, cuando dice, y todas estas cosas, cuatro humanitatem pertinen, todas estas cosas que pertenecen a la humanidad, ¿qué son? Saber hablar griego y latín. Principalmente, ¿para qué? Bueno, y otras muchas cosas que hay, y escribir y tal, y recitar poemas y esto, y echar discursos. ¿Para qué? Para diferenciarnos de los esclavos y de los animales. Es decir, porque el que no sabe hablar ni escribir en griego o latín perfectamente, pues es un esclavo. Y el que, salvo excepciones, ¿verdad? Como Espartaco, de nuevo, Espartaco ni siquiera tuvo en contra de lo que se nos ha pintado, ¿verdad? Espartaco no quería realmente más escaparse como se escapa un perro de la jaula, ¿verdad? Quería escaparse de Roma y por eso pues, cayó atrapado porque no podía escaparse de las regiones de Pompeyo y demás, sería imposible. Es decir, no tenía todavía el horizonte suficiente para decir, me voy a ir a otro lado, no tuvo quería escaparse, entonces no sé por qué razón se ha hecho
esa leyenda de Espartaco, ¿verdad? Como el gran héroe, era un niño que quería marcharse, pues muy bien, es lo que quisiera marcharse, pero no tiene gran misterio lo que hizo Espartaco. Bueno, con perdón de todas las opiniones contrarias, por natural. Y entonces, la idea de hombre, pues no sabemos lo que es. La idea del hombre del Renacimiento, pues hombre, si cogemos el cortesano de Castiglione, el hombre del Renacimiento es el que sabe primero español, tiene que saber español, eso tiene gracia, ¿eh? Tiene que saber español, tiene que saber tocar música, un instrumento musical, tiene que saber recitar, tiene que bailar, hacer montar a caballo, etcétera, etcétera. Es decir, entonces es el hombre del Renacimiento. Cuando se habla del hombre del Renacimiento, a ver quién sabe en estas cosas ahora, ¿verdad? Es una pura fantasía lírica. Bueno, pero no es esto solo, es que la cosa ha ido más adelante. En el límite de esto es la educación es del superhombre, no el hombre. ¿Qué es eso del hombre? ¿Qué es eso del hombre? El hombre ya es una bestia que ha recorrido el camino que va del gusano al hombre, ¿verdad? Que dice Zaratustra, pero yo os anuncio el superhombre, esa bestia rubia que domina la tierra, etc. Eso es Nietzsche. Entonces, el objeto es el superhombre. Y el Superman, ¿verdad? Que es la versión cinematográfica de basura que han inventado los americanos, ¿verdad? El Superman, el superhombre. Y el superhombre tampoco es una novedad, porque el superhombre en el fondo era la educación cristiana. El otro día alguien citó aquí una tesis de Dupanloup, no me acuerdo quién fue, bien, fue Joaquín. Pues el Dupanloup cuando decía, el objeto de la educación es que Cristo nazca en todos los hombres. Claro, Cristo es el superhombre. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es un humanismo, el cristianismo es un superhumanismo. ¿Por qué? Porque Cristo no es hombre, es Dios a la vez. Más superhombre se puede hablar que Cristo. Es decir, la idea del superhombre es una idea cristiana, esencialmente cristiana. Frente a las ideas de los griegos, la idea cristiana es superhombre. Y viceversa, llegando hacia atrás, pues el ideal de hombre, para educar el hombre, pues es el ideal pues, catastrofista, pues qué diría yo, de toda una serie de biólogos y filósofos alemanes, sobre todo en los años 30, que declararon que el hombre era un mono fracasado, que era un mono que había dado un paso en falso, la neotenia, es decir, el hombre es un mono mal nacido. ¿Por qué? Porque el mono cuando nace, el hombre cuando nace como un niño, sin vello, etcétera, con todos los ejes del cráneo torcidos, y entonces pues sigue siendo un niño como el ajolote o así, ¿verdad? Y entonces nace sin garras, sin esto, y hay que dar, sin pelo, y hay que darle aparatos ortopédicos, hay que meterle aparatos ortopédicos, pues trajes, gafas, zapatos, ¿verdad? Todo lo que se quiera, y entonces toda esta ortopedia es lo que llamamos cultura. Entonces lo que habría que hacer es quitar la cultura, todo lo cultural, el nudismo, ¿verdad? Ir desnudo a las playas y demás, claro, por eso, y volver, el extremo de esta tesis de un tal Cerzán, que es un individuo que está medio loco, pero bueno, ahí está, ¿verdad? El hombre primitivo. No hay que volver, no ya al hombre primitivo, sino la catástrofe del hombre fue no alimentar la agricultura. Alimentar la agricultura, el hombre se encadenó porque la agricultura le sujetó a un terruño y le obligó a ser esclavo 8 horas andando y dependiendo del sol sin poderse mover allí. Hay que volver al hombre nómada, que es libre porque va por los lados, pero no al nómada cualquiera, porque claro, el nómada cazador es un asesino. Y hay que volver al hombre recolector, al hombre recolector. Entonces esta especie de rusonianismo, de Rousseau redivivo, pues ahí está en un libro de Cerzán, al que yo tuve que poner un prólogo, y luego fue el día anterior, cuando hizo la edición del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, y el pobre editor tuvo mala suerte porque no vendió ni un ejemplar, creo, ¿no? Esa fue la cosa. Pues, entonces el ideal del hombre es el hombre primitivo, el ideal del hombre primitivo, y la crítica es total a todo, particularmente por saber mucha música, etc. Y está allí tratando de demostrar cómo la música es todos los instrumentos ortopédicos que han inventado los hombres, sobre todo en la época del Imperio francés y alemán, para tener a los hombres sujetos, pero sujetos por unas cadenas interiores, de estar allí sentados escuchando un concierto de cuerda,
y midiendo las partituras y sin moverse horas y horas ahí sentado, ¿verdad? Para educar realmente a la gente ahí en el concierto. Es una especie de educación del pueblo burgués, etcétera. Cosas de estas y mucho más. Bueno, total que estos son los ideales del humanismo que hay. Estos son los fines de la educación. ¿Cuál escoge de ellos? Son contradictorios. Rápidamente. Podemos tomar también modelos, y se han tomado, pues, del eje radial, del estudio de la naturaleza. Y entonces ahí el ideal principal, más de moda, es lo que se llama hoy día sociedad del conocimiento. O la educación debe ser para conseguir la sociedad K, dicen algunos, ¿verdad? En inglés. La sociedad del conocimiento, porque el futuro de la humanidad es la sociedad del conocimiento. Eso, el conocimiento ya deja a muchos completamente pues estupefactos, ¿verdad? Cuando todo el mundo conozca, ¿qué es lo que conoce? Sobre todo la naturaleza, que conozca pues las galaxias, conozca todo, ¿verdad? Entonces se identificará con el cosmos y entonces una especie de panteísmo, la humanidad será feliz, las máquinas habrán ya hecho todo y nosotros nos dedicaremos a levantarnos y mirar al cielo o marcharnos a una galaxia y estaremos en el conocimiento absoluto, ¿verdad? Esto lo dicen físicos premios Nobel, y cosas de ese tipo, pero bueno, así y mucho más. Bueno, y por último, el eje angular, modelos tomados del eje angular. De lo que trata es educar a los hombres para poder tratar con los animales, y sobre todo con los extraterrestres. ¿Por qué? Pues porque los extraterrestres, eso lo pusieron de moda los soviéticos, cuando los Soyuz y los Sputnik y demás, ¿verdad? Y luego lo cogieron los americanos. Entonces, claro, los extraterrestres están a punto de llegar, ¿no? Y entonces van a visitarnos un día a otro. Y además, en todo caso, aunque no vinieran, tenemos que ir nosotros porque la humanidad está creciendo. Estamos ahora por 7.000 millones. El año 50 de este siglo vamos a llegar a 10.000 millones. A final del siglo nos llegará a 20.000 millones. Y entonces uno de dos, o no destruimos rápidamente pues 10 o 12 millones, el informe de Lugano, muchos conocerán, o bien aquí hay que hacer algo. La única solución es irnos a las galaxias. Y a las galaxias, claro, nos vamos a encontrar con otros individuos ahí, pues hay que saber tratar con ellos. Hace falta desarrollar lenguajes informáticos nuevos, porque al parecer ellos entenderán mejor un lenguaje informático que un lenguaje ahí con la pluma o el bolígrafo. Bueno, es fantasía de estas, y ahí todo lo que quieran. Entonces, ¿educación para qué? ¿Se dan cuenta? Pues casi va a terminar aquí, pero voy a terminar, no sé, bueno, no sé. Hay muchas cosas que decir todavía, pero en fin, voy en 5 minutos, a ver si en 5 minutos hablamos ya. Yo quiero insistir en educación para qué, ¿no? Porque es que no se trata de escoger un solo, es que hace falta, cuando decimos educación decimos no una cosa, sino en varias cosas, y estas cosas son contradictorias, y hay que elegir el repertorio o el programa de todo eso, y eso es lo difícil. Y sobre todo porque ¿quién tiene autoridad para imponer un programa de educación a otro? ¿Quién tiene la autoridad? Claro, por supuesto tiene la autoridad de que tiene el poder sobre los ciudadanos, sobre la población que va a ser educada, eso parece evidente. Es decir, si estamos en la Comunidad de Madrid, pues la autonomía tendrá autoridad y fuerza y poder para que todos los niños estudien inglés, ¿verdad? Y así sucesivamente, y el padre tendrá autoridad sobre los hijos y los tiene para enseñar estas cosas u otras. Y el poder es el que define la autoridad. Y claro, pues la tendrá España. Bueno, España no la tiene, de momento pues no, porque no tiene ni siquiera potencia para que toda la gente hable español. Es el desastre más grande que puede haber. ¿Y qué es lo que impide que España pueda hacer proyectos realmente internacionales y no solamente comer la sopa de los conventos día a día, que ahora hay bastante, ¿verdad? Es decir, la fragmentación de España en varias partes que está produciéndose y que no sé, ojalá que me equivoque, pero parece que es irreversible, ¿verdad? Que un día se van a separar unos de otros, es decir, van a desintegrar de tal forma el territorio nacional que van a reducirnos a una nación pequeñita, que eso supone un desastre para catalanes, para vascos, para gallegos y para todos los demás, un verdadero desastre. Es decir, que cambia completamente nuestras posibilidades de actuar, ¿verdad? Todavía contra los 500 millones que hablan español, a reducirnos sencillamente una cosa a la deriva. Claro, este es el crimen que han hecho los separatistas,
Y en este crimen hay que citar como criminales, realmente lo digo en público, ¿verdad? Como criminales hay que citar a tipos como Peces Barba o Zapatero o Urkullu, etcétera, etcétera, o la ETA, por supuesto. Son realmente criminales, que cualquier otra nación serían fusilados inmediatamente, automáticamente. Ahora, como esta pena de muerte, pero todavía se les ponen nombres de calle. Bien, pues entonces la idea de la autoridad, que Europa, después se decía, Europa tiene autoridad, vaya, la cosa tiene demonios, ¿verdad? Hay Bolonia, ahí se organiza un tirón de Bolonia, y Bolonia, ¿verdad? Bueno, en Bolonia, y esta mañana ha hablado Gustavo, interesantísimo, de una información que nos ha dado sobre la autoridad representada por una especie de federación de sindicatos de trabajadores de la enseñanza, claro, trabajadores de la enseñanza, de 30 millones de afiliados, que naturalmente quieren imponer un método de educación, la educación bilingüe, bicultural, no sé qué, y entonces que está teniendo sobre todo en Hispanoamérica, y que su objetivo es sencillamente pues liquidar realmente el español de América, liquidarle como sea, aliados del PRI, y entre estamos chupándonos el dedo aquí. ¿Para qué la educación entonces? Pues aprenda usted, majadero, que cada uno tiene sus fines muy precisos. Y no, es que yo quiero que se desarrolle la persona, anda, déjese de personas, la persona es una abstracción. Es que yo quiero que se desarrolle la personalidad infinitamente. No me diga usted tonterías, ¿verdad? Eso es pura metafísica. Esa persona siempre pertenece a un país, a una nación, a una cultura, y entonces no puede hablarse de la persona individual. Eso es pura metafísica. Y entonces, ya termino, pues se podría encontrar un fin de la educación, por lo menos uno, que efectivamente tendría un interés filosófico. Estamos en un curso de filosofía. Por lo menos habría un fin que tendría una justificación filosófica. Cuando se lo diga, se lo va a defraudar. Pero ya se lo digo porque también tengo que a la crítica, pero en fin, se lo voy a decir. El fin de la educación principal sería enseñar filosofía a la gente. Eso es evidente, ¿no? El fin principal de la educación es que la gente estudie filosofía. Eso sería un objetivo muy propio de un curso de filosofía de la educación. Correcto. Sí, pero ¿qué pasa? Esto es imposible. Lo que pasa es que esto es imposible. ¿Por qué? Decía Kant, es que no se puede enseñar filosofía sino filosofar. Bueno, eso Kant se lo sacó de la manga, pues bien. Porque no es filosofar, es que filosofar ya es filosofía. No se puede enseñar filosofía porque la filosofía no es un cuerpo de doctrina como puedan ser el álgebra o las matemáticas o la geología, no es un cuerpo de doctrina exenta, ¿verdad? Como decimos nosotros, que se puede enseñar. No es esto. La filosofía no es esto. La filosofía no es un saber de primer grado, como tantas veces decimos, sino que supone otros saberes previos, como hemos dicho. Antes de la filosofía aparecen, los hombres tienen que hablar griego, como decíamos, y tienen que saber fabricar hachas de siles, y tienen que saber cultivar el trigo o lo que fuera, ¿no? Y tienen que saber muchísimas cosas. Y entonces, sobre estas categorías tecnológicas ya conocidas y acreditadas y consolidadas, sobre estos conceptos que van formándose en cada categoría en diferentes culturas, razas, etc., ¿qué ocurre? Pues que las relaciones entre las cosas no es armónica, esa es la cuestión, ese es el punto donde la gente no se da cuenta. Que no hay armonía, que no hay paz, que es lo que pensaban los krausistas, con Julián Sánchez Río, y los últimos herederos en España los hemos visto en Zapatero, la alianza de las civilizaciones, todos abrazándonos, todos dando saltos de alegría, ¿verdad? Porque estamos satisfechos de ese hombre, somos felices. De todas esas tonterías que se han dicho, eso es lo que dijo Krause y don Julián Sánchez Río y tantos otros, y lo siguen diciendo. Y el disfrute y esas jugadas. Bueno, total que en este contexto, pues claro, resulta que los diferentes desarrollos tecnológicos de diferentes culturas, naciones, épocas, entre sí están en conflicto continuo, pero en guerra continua, empezando por Europa. Cuando se habla de Europa, pero si Europa no ha habido un día que no haya estado en guerra desde que cayó el Imperio Romano, y ha sido guerra permanente, y lo seguirá siendo, lo sigue siendo, claro, ahora lo vemos. Y entonces, la idea no es
sencillamente estar pues confiados en que la armonía de las diferentes categorías tecnológicas, artísticas, lingüísticas, etcétera, se produzca. No, la realidad es que hay un choque continuo entre esas categorías, y de esos choques de los conceptos, de ahí salen las ideas. Que las ideas salen de ahí, las ideas no vienen del cielo, ni vienen de la mente, como decía Kant, ni del cielo, como decía Platón, vienen de la tierra, es decir, de la realidad, de las cosas, que chocan entre sí. Los ejemplos que se podrían poner, no tengo tiempo de ponerlos, pero por ejemplo, cuando tenemos una línea clarísima de donde nació una idea que revolucionó todo el pensamiento antiguo, fue muy en relación con esto que les he contado del Menón, de encontrar el doble de un cuadrado dado. Pues cuando se les ocurrió, pues los pitagóricos, en un cuadrado, habían descubierto el teorema de Pitágoras, y había descubierto Pitágoras, porque fuera el teorema famoso. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados levantados sobre los jaderos. Entonces, este teorema, que al parecer pues era muy curioso, pero resulta que ha sido uno de los teoremas centrales hasta la teoría de la relatividad, es completamente uno de los temas fundamentales, que constituyen la clave de toda nuestra sabiduría y ciencia natural y de todo tipo. Pues entonces se le ocurrió, dice, pues hombre, pues aquí tenemos el lado del cuadrado, aquí tenemos la diagonal, pues vamos a ver cuántas veces la diagonal tiene el lado, ¿verdad? Hombre, pues se ve que no, o por una vez o me sobra, pues vamos a dividirlo por la mitad, por 1 partido por n, y entonces en algún lugar tendrá necesariamente que multiplicando, cogiendo m veces 1 partido por n, pues obtenga la diagonal. Pues resulta que eso no fue así. Y resulta que un tal Claudio Paso de Metaponto pues reveló esto afuera y lo mataron. Lo mató la escuela porque era un secreto, claro, se subía todo el pizarro que había montado allí, de la racionalidad del universo y demás, de la conmensurabilidad de las cosas como tal. Y eso dio lugar al nacimiento de los números irracionales. Y dijo Platón, que fue uno de los que descubrieron los números irracionales y dieron cuenta de la importancia, después de haber puesto aquello, nadie entre aquí, en la academia, la primera universidad filosófica que hubo en el mundo, nadie entre aquí sin saber geometría. Porque no dijo aquí Platón, nadie entra aquí sin saber filosofía, lo que se hacía era otra cosa distinta, era hablar griego y saber geometría. Y entonces Platón dijo, el maestro que no enseña a sus discípulos lo que son los números irracionales merece la pena de muerte. Puedo decir las evaluaciones de ahora, ¿eh? No merece la pena de muerte, el maestro, ¿verdad? Bien, entonces, claro, que digo, hombre, qué barbaridad, claro, porque usted no sabe lo que son los números irracionales ni se da cuenta de su alcance, porque usted es un imbécil, por eso, me parece que tiene, pues ya lo aprenderá, que es el maestro el que no lo enseña. Bueno, total, que entonces el saber, la enseñanza de la filosofía no puede ser la filosofía porque no existe, sino porque va brotando de estos conflictos de las propias tecnologías, de esta que les he contado, pues de seducir inmediatamente las teorías fantásticas de que las unidades son divisibles hasta llegar al punto, pero el punto de Euclides es el que no tiene partes, lo cual es absurdo, porque si es un punto sin partes no es extenso, es decir, es una contradicción completa, que ahí está el punto de Euclides. Y entonces la realidad está constituida por puntos que no tienen extensión, entonces no se dice nada, simplemente nada. Leibniz habla de las monas, etc. Es decir, que estamos entonces, a partir de estos conceptos clarísimos, cuando empiezan a rozar unos con otros, empiezan a emanar nuevas nebulosas, y concretamente esas nebulosas pues son las que constituyen unas nebulosas ideológicas, hematologías, les hemos llamado otras veces, que más o menos coinciden con los mitos que decíamos antiguamente, ¿no? Primero en Oriente Medio y en Grecia pues había el mito, pero luego vino el logos. El mito es una forma racional de organizar las cosas, y esos mitos pues fueron todo destruyéndose. Y el papel de la filosofía, precisamente en esta cuestión, es decir, el objeto
de la filosofía y la educación filosófica era combatir y destruir esos mitos, precisamente, era triturar esos mitos. Eso fue el papel principal de la filosofía. Que el otro día Íñigo Gay, en una conferencia magnífica que nos dio, pues clasificó en 4 fundamentalismos las nebulosas de nuestro tiempo, contra las cuales la filosofía tenía que empezar a destruir actualmente, a destruirlas. Los fundamentalismos que llaman. El fundamentalismo científico, el fundamentalismo democrático, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación filosófica? Pues el primario no es enseñar a la gente la filosofía, porque eso no es contenido sustancial, es enseñar los saberes de primer grado de donde sale la filosofía. Y sobre todo empezar a destruir los mitos y a destruir las nebulosas ideológicas. Y en nuestros días, pues, ya los hemos dicho, no tengo tipo de más. Y por consiguiente, todo esto es una respuesta a los fines de la educación. ¿Educación para qué? Pues entre otras cosas, para destruir los mitos del presente. Nada más.